Esta es la noticia del momento que le está dando la vuelta al mundo. Es el duro enfrentamiento que se dio en medio de un acuerdo de minerales en la Casa Blanca entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Lo peor de todo es que este enfrentamiento, este cruce de palabras estaba siendo transmitido a través de la televisión, a través de varios en vivo que había en ese momento y terminaron muy mal, digamos, esta reunión. Hay incluso una imagen que le está dando también la vuelta al mundo y es la cara que hace la embajadora de Ucrania en Estados Unidos. Y bueno, ya les vamos a contar los detalles de este fuerte enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Ucrania. Saludo hasta ahora a Juan Camilo Merlano, que está preparando una crónica para esta noche sobre lo ocurrido allí en la Casa Blanca. Juan, ¿cómo inició esta pelea, esta fuerte pelea entre ambos mandatarios? Bienvenido. Pablo, lo primero es que esto se fue cocinando poco a poco. Fue una conferencia de prensa larguísima, más de 40 minutos. Empezó bien, ambos mandatarios estaban ahí tranquilos, incluso Zelensky le mostraba unas fotos a Trump sobre víctimas de la guerra en Ucrania y empezaron a haber ciertos avisos, ¿no? El primero fue cuando hubo una diferencia entre Zelensky y Trump con respecto al respaldo de Europa. Trump dijo que Europa ha respaldado con muy poco, que Estados Unidos es el que ha dado la gran mayoría del dinero. Zelensky lo interrumpió y dijo, no, señor presidente. Y allí hubo un primer intercambio entre sonrisas y entre algunas carcajadas. No llegaron a un acuerdo allí. Zelensky decía que no, Trump decía que sí, en fin. Luego hubo una diferencia mayor a propósito de un comentario de Trump que dijo que las ciudades en Ucrania, que Ucrania está totalmente destruida. Zelensky lo interrumpió y le dijo, eso no es cierto. Eso no es cierto, presidente. Usted tiene que ir a nuestro país, tiene que conocer nuestras ciudades y tiene que darse cuenta por sí mismo. Nosotros tenemos ciudades que están levantadas. Esto hace parte, dijo luego Zelensky, Putin está tratando de desinformar al decir que nos ha destruido. Y posteriormente hubo un encontrón que ya digamos que fue el que precipitó todo. Antes del encontrón, hay que decirlo, el presidente Donald Trump, ya en medio de algunas tensiones, dijo: Zelensky, como ustedes pueden ver, tiene mucho odio por Putin. Para mí es muy difícil llegar a un acuerdo así con una persona que tiene tanto odio. Es tremendo. Y luego fue el episodio con J.D. Vance. J.D. Vance hizo unos comentarios. J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos. Zelensky, cuando finalizó, lo interrumpió y le dijo: ¿puedo ahora yo hacerte una pregunta? ¿De qué tipo de diplomacia estás hablando, J.D.? Se refería a Zelensky a que desde el año 2014, cuando invadió Crimea, Putin ha roto todos los acuerdos a los que ha llegado con Ucrania, que él incluso había firmado acuerdos con Putin, pero que él los había roto. Entonces, ¿de qué diplomacia estás hablando? ¿Qué tipo de diplomacia? Esto puso muy molesto a J.D. Vance, quien le contestó inmediatamente a Zelensky y le dijo: estoy hablando del tipo de diplomacia que va a dejar o que va a detener que tu país siga siendo totalmente destruido. Y es una falta de respeto que vengas aquí al despacho Oval a litigar ante los medios de comunicación este tema. Allí el presidente Zelensky también se molestó mucho, lo interrumpió, empezaron a discutir hasta el momento en el que el presidente Zelensky dice: ustedes en este momento están tranquilos, tienen un gran océano que los divide de Europa, pero más adelante no van a estar tranquilos. Allí el presidente Donald Trump ingresó a la conversación muy molesto, empezó a manotear, empezó a señalar a Zelensky, le dijo que él no tenía que dictar cómo se iba a sentir los Estados Unidos, que no estaba en una posición correcta de decirle a los Estados Unidos cómo se iba a sentir, que no tiene las cartas, que no tiene la ventaja y que tiene que respetar. Allí empezó el peor momento de la discusión. Luego Trump incluso hay un momento en el que medio empuja a Zelensky, porque hay un intercambio de gritos, cada uno está gritando. Trump medio empuja a Zelensky, lo alcanza a tocar y lo alcanza a mover en su brazo, diciéndole que sin el equipo militar que los Estados Unidos le ha dado a Ucrania no habría llegado absolutamente a ninguna parte. Y luego ya de cerca del momento más álgido duró como unos 10 minutos entre lo que fue el intercambio con J.D. Vance, la respuesta de Zelensky, los dos intercambios con Trump diciéndole a Zelensky que bueno, si no quiere llegar a un acuerdo, Estados Unidos simplemente se sale de todo este asunto. Y al final, ya luego de esos 10 minutos más álgidos, el presidente Trump dice: bueno, ¿saben qué? Es suficiente, le dice a la prensa. Suficiente, sálganse. Esto va a ser un buen show de televisión. Es la última reflexión del presidente Trump. Sale la prensa y a los pocos minutos se informa que el presidente Zelensky, primero que ya no habrá acuerdo, que el presidente Zelensky se va y que prácticamente fue echado de la Casa Blanca. Es lo que se ha informado, que el presidente Donald Trump le dijo a Zelensky: por favor, quiero que te vayas de la Casa Blanca. Y Trump luego, con su publicación, dice que Zelensky no está listo para la paz y que por eso considera que
que no se pueden firmar los acuerdos y que Zelensky se debía ir. Y básicamente ese es como el resumen de un evento desastroso del cual se llegaba con cierta esperanza, pero que terminó dejando unas relaciones totalmente quebradas, unos acuerdos totalmente suspendidos, si no cancelados, y bueno, con algunas voces de solidaridad, pero lo cierto es que Estados Unidos y Ucrania, sus relaciones pasan por una crisis tremenda en estos momentos. Tengo una frase para señalar de lo que ha dicho también Donald Trump en medio de este encuentro que me parece súper diciente. Él al final dice, abro comillas, estás jugando con la vida de millones de personas, le dice a Zelensky, estás jugando con la Tercera Guerra Mundial, que también me parece una frase muy diciente. Y tengo una información reciente, Juan, y es que Zelensky ha agradecido a Estados Unidos luego de este altercado. Ha emitido un comunicado agradeciéndole a Estados Unidos, pues tratando como de mermarle a semejante discusión ocurrida allí en la Casa Blanca. Pero si le parece, Juan, veamos la primera parte de este cruce, digamos, de palabras, la discusión que se dio, y ya seguimos conversando. Aquí va. ¿Tú crees que puedes venir a la oficina oval de los Estados Unidos de América y atacar la administración que está tratando de prevenir la destrucción de tu país? Durante la guerra mucha gente tiene problemas, incluso a ustedes. Ustedes no lo sienten ahora, pero ustedes lo sentirán en un futuro. Tú no sabes de esto, tú no nos digas qué tenemos que sentir. Nosotros estamos tratando de resolver un problema. Tú no tienes la posición para dictar lo que debemos sentir nosotros. Nos va a ir muy bien, estamos muy fuertes y en una posición muy buena. Estás jugando con la vida de millones de personas. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial, dice él, Juan, y esto además tiene un contexto adicional, y es el tema, por ejemplo, del terreno que dice Zelensky no está dispuesto a ceder ni un milímetro por parte precisamente de su país para Rusia. Esa reunión también que tuvo Donald Trump con Vladimir Putin, y digamos como esa molestia que se notaba en medio de lo que trasciende tratando de llegar a estos acuerdos minerales, pero que pues fue absolutamente roto en medio de esta discusión. Sí, claro, lo que pasa es que Trump dice que ambas partes tienen que hacer concesiones, pero hasta ahora, a juzgar por sus comentarios, parecería como si Ucrania fuera la que le tocara hacer más concesiones. Esos territorios son críticos y más allá de Crimea son los territorios que ocupó luego de lanzar la invasión en el 2022. La región conocida como el Donbass, con Lugansk, con Donetsk, con Mariupol, pues Crimea, que ya estaba allí, también hay otros territorios que han tenido ocupación rusa. Entonces hay mucha incertidumbre, francamente, de si a Ucrania le tocará renunciar a esos territorios, y Zelensky es muy parado en su posición de que él no le va a conceder territorios a Rusia, pero realmente es un escenario muy complejo, y más aún complejo luego de esta reunión caótica y desastrosa, por lo menos para la alianza entre Estados Unidos y Ucrania, que se vio en la Casa Blanca. Hay una reacción que se la comentaba Juan al inicio de esta charla, de este vivo allí desde Washington, y es la de la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, que hace una cara que se me hace difícil describir, pero básicamente ella está muy, muy atormentada con lo que está pasando en ese momento en la reunión. Veamos este momento también de la reacción de la embajadora. I want a ceasefire because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. Juan, se toma la cara, ella está, digamos, como desconcertada con esto que está pasando, que además, insisto, está siendo transmitido a través de los medios de comunicación, es que estaba repleto de periodistas. Sí, pues estaba muy angustiada, se nota, es evidente, y pues, a ver, es evidente para los ojos del planeta Tierra que fue un desastre, que fue caótico, y pues esto simplemente es la representación de los nervios y de lo que significa para su país, porque ella sabía en ese momento pues que el acuerdo ya estaba totalmente roto, que no iban a firmar absolutamente nada, y que esto va a llegar incluso a un escenario mucho más grave, y es que el respaldo de Estados Unidos a Ucrania pues queda totalmente suspendido y quedará totalmente en vilo. Luego de este episodio realmente no sabemos, incluso ya hay simpatizantes del presidente Trump como el senador Lindsey Graham, quienes aseguran que Zelensky tiene que pedir perdón, tiene que cambiar completamente,
o se tiene que ir. Entonces ya esta es una postura bastante dura por parte de sectores afines al presidente de los Estados Unidos que reflejan también su visión. Si estos senadores dicen que Zelensky se tiene que ir, muy seguramente el presidente de los Estados Unidos también cree que después de esta falta de respeto, porque así lo llamaron, el presidente de Ucrania tiene que irse. El resumen de lo ocurrido lo pueden ver hoy en Noticias Caracol de las 7 de la noche. El informe lo está preparando Juan Camilo Merrano. Juan, gracias por estos minutos. Vale, gracias, Pablo. Analizamos esto ocurrido allí en la Casa Blanca, el intercambio de palabras, la discusión, bueno, todo esto que le está dando, insisto, varias veces la vuelta al mundo. Saludo a Carlos Patiño, profesor y analista internacional. Docente, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, noticias en contexto. ¿Qué hay detrás de esta gran molestia entre el presidente de Ucrania, el presidente de Estados Unidos, que al final fue evidente en medio de este agarrón que se dio allí en la Casa Blanca, profesor? Pues lo que está en medio es lo que hemos visto desde el inicio de la rueda de prensa de Mar-a-Lago el 7 de enero, y es una presidencia imperial que además pretende llegar a un acuerdo de paz que se puede calificar fácilmente de una paz imperial, en la que los Estados Unidos negocia directamente con Vladimir Putin, negocia sin tener en cuenta a Ucrania, sin tener en cuenta a los europeos, y adicionalmente lo que estábamos viendo era la imposición de lo que se llamó un tratado desigual, al estilo de los tratados desiguales impuestos a China en el siglo XIX, en el cual además se le pretendía o se le pretende hacer comprar a Ucrania una deuda que no era clara ni había sido contemplada de esa manera cuando el gobierno de Joe Biden había accedido a entregar ayuda para la defensa de Ucrania desde el inicio de la invasión a plena escala en febrero de 2022. En ese contexto, lo que estamos viendo además también, y esto es muy importante lo que sucedió hoy, es cómo el gobierno de Donald Trump ha asumido el relato de la guerra que el Kremlin tiene y desestima las consideraciones que representa Zelensky y desestima además las consideraciones de la opinión pública ucraniana. Es decir que esto, profesor Carlos Patiño, era algo evidente que podía pasar más allá de la reunión, más allá de ese acuerdo que se trataba de hacer de minerales. Ya había un descontento generalizado por parte del presidente de Ucrania al llegar a este recinto, a la Casa Blanca. Pues llevamos 2 semanas de un enfrentamiento muy fuerte entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. Habría que recordar aquí que Donald Trump llamó la semana pasada a Zelensky, lo llamó dictador, a una confrontación muy fuerte. Zelensky adicionalmente señaló que Donald Trump muy posiblemente estaba dentro de una burbuja de desinformación y asuntos parecidos, y en ese contexto pues empieza a suceder realmente una especie de desacuerdo de fondo entre Ucrania, Europa y los Estados Unidos. Y todo esto tiene que ver, insisto, porque la administración Trump parece estar asumiendo o comprando la narrativa, la explicación de la guerra que ofrece el Kremlin. Y en este contexto, adicionalmente, hay un elemento que es muy importante, y es que si recordamos la intervención de Pete Hegseth hace unos 10 días en Bruselas, en el marco de la reunión de la OTAN, y luego la intervención de J.D. Vance en Múnich, en la conferencia de seguridad, pues esto fue asumido de antemano primero como una especie de autorrendición por parte de los Estados Unidos y los aliados occidentales al otorgar de antemano las concesiones que el Kremlin pide o exige, como la pérdida territorial por Ucrania, el no ingreso a la OTAN, no establecimiento de garantías de seguridad y otras cosas parecidas. Y adicionalmente el asunto de establecer pues una especie de contemporización con Vladimir Putin como si se tratase de una especie de aliado democrático y obviamente que hiciera parte de la estructura política occidental. Esto ha tenido pues un impacto realmente muy fuerte en los debates intelectuales, porque ha sido clara y ampliamente comparado con lo que significó la actitud de Neville Chamberlain en la misma conferencia, pues no, perdón, en la misma conferencia no de Múnich, pero sí en la misma ciudad de Múnich en 1938, cuando intentó contemporizar con Adolf Hitler frente a la pérdida de los territorios de los llamados Sudetes checos y exigirle a Checoslovaquia, sin la presencia de Checoslovaquia, que entregara los territorios a Alemania para evitar una guerra, e igualmente se fue a la guerra.
En otras palabras, lo que usted me está tratando de explicar, profesor, es que el acuerdo al que pretendía llevar Estados Unidos a ambas naciones, tanto Rusia como Ucrania, por supuesto que afectaba de todas las maneras a Ucrania. Es que estamos frente a la evidencia de que a Ucrania se le está sacrificando en aras de un proceso de paz que no es claro qué significa. Es más, incluso creo que estoy yendo muy allá, nadie está hablando todavía, aunque se utilice la palabra paz en esta conferencia de prensa accidentada que hemos visto. En realidad estamos hablando de un cese al fuego, no de un tratado de paz. Y hemos visto una serie de ceses al fuego muy importantes, como bien lo decía Zelensky, desde el año 2014 de forma continua, en tanto los acuerdos de Minsk I como los acuerdos de Minsk II y los diferentes acuerdos que el mismo Zelensky firmó con Vladimir Putin a partir de 2019, que fueron permanentemente rotos y permanentemente desconocidos por la administración del Kremlin. Y en este contexto estamos realmente frente a una situación muy extraña en la que los Estados Unidos acusa a su propio aliado de guerra de algo que no es cierto, y es que lo acusa prácticamente de motivar la guerra, de iniciar la guerra, y en ese contexto, pues realmente lo que estamos viendo es cómo funciona la justificación de un proceso de paz de carácter imperial. ¿Qué hay detrás? Con esto lo voy despidiendo, pero ¿qué hay detrás, profesor Carlos Patiño, de esa intención de Estados Unidos de tratar de que ambas naciones tengan un acuerdo? Pues al parecer lo que hay es un intento hasta ahora más o menos inexplicable de Donald Trump de establecer una relación directa con Rusia y algo que pues contradice por lo menos los últimos 100 años de la relación de la política exterior de los Estados Unidos, contradice adicionalmente los últimos 80 años de la construcción de un orden internacional basado en reglas donde Washington ha sido absolutamente fundamental, y esto explica que las últimas 2 semanas hayan sido de una crisis internacional realmente muy alta, muy singular, y esta rueda de prensa de hoy entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky pues ha llegado a lo más alto de lo que significa esta posibilidad de mantener el orden internacional estable, y obviamente esto pues también lo han expresado con claridad pues Emmanuel Macron, Keir Starmer y otros dirigentes europeos, con una clara preocupación de lo que significa la fractura y la derrota de Ucrania en el marco de esta guerra. Sí, hay una serie de afirmaciones que hacen ambos presidentes. Por ejemplo, Zelensky establece lo siguiente: durante la guerra le dice a Donald Trump, mucha gente tiene problemas, incluso ustedes. Ustedes no lo sienten ahora, pero ustedes lo sentirán en el futuro, dice Zelensky a Donald Trump, hablando de que en el futuro podrían verse afectados con lo que está haciendo Rusia. Pero Trump le responde, abro comillas, estás jugando con la vida de millones de personas, estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Entonces, el cruce de acusaciones, profe, se va, digamos, aumentando hasta el punto en que Volodymyr Zelensky debe salir de la Casa Blanca, casi que finaliza la reunión muy mal. Pues mira, lo que realmente, digamos, está sobre la mesa es que la guerra de Ucrania tiene un impacto global realmente muy importante. Está en el centro de un entramado de conflictos que tienen impacto pues, en Europa, en África, en Medio Oriente, en Asia-Pacífico, en todo el Océano Pacífico. Pues se pone en vilo a la península de Ucrania, a la península de Corea, a muchas guerras en el África subsahariana, en el norte de África. El mismo conflicto de Medio Oriente pasa en gran parte por los fuegos y las tensiones diplomáticas que implica la guerra en Ucrania, y aquí estamos frente a un conflicto realmente de impacto global. Y en ese contexto creo que hay que tener claro que Volodymyr Zelensky pareciera tener mucho más conciencia de lo que significa globalmente, o por lo menos lo dice de manera mucho más abierta, frente a un afán muchas veces inexplicable de Donald Trump llegar a un acuerdo que además implica, insisto, sacrificar a Ucrania, e incluso habría que recordar las palabras de hace unos 10 o 15 días de Donald Trump, en el que decía que muy posiblemente Rusia podría volver a ser que Ucrania podría volver a ser parte de Rusia. Y esto pues lo que nos muestra es que estamos frente a una crisis de fondo. Pero aquí déjame anotar algo que ha sido clave por parte de Polonia y de los países del Báltico, es decir, Letonia, Lituania, Estonia, pero también Finlandia y Suecia, y es que han venido advirtiendo de forma muy clara que cualquier cosa que signifique la derrota de Ucrania o cualquier asunto que pareciera o que signifique una especie de victoria de Rusia o que sea la victoria de Rusia, pues simplemente es el reacomodo y la reagrupación de capacidades militares de Rusia
para tener una capacidad de impacto y atacar sobre el Báltico y sobre Polonia y sobre Finlandia. Es necesario recordar y no olvidar que Rusia está en una guerra de reimperialización, de reconquista de territorios que considera suyos, mientras que para Ucrania se trata de una guerra de liberación nacional. Una pregunta final. ¿Hay algún tipo de salida para esto? ¿Esto tiene algún tipo de solución a la vista o cada vez va a ser peor entre ambos mandatarios? Pues mire, lo primero que hay que decir es que en realidad no hay un cese al fuego ni un acuerdo de paz o un tratado de paz claro, ni directo, ni rápido como Trump quiere hacerlo ver. No es un asunto tan fácil de entenderlo. Esto lo ha dicho además con claridad el Kremlin a lo largo de los últimos 3 o 4 días, donde ha dicho que no aceptará hacer concesiones a Ucrania de ningún tipo. Y el otro asunto que es muy importante es que en realidad estamos frente a una guerra que está frente a un entramado de conflictos que es difícil de ir separando uno a uno. Pero creo que la propuesta o la fórmula que está proponiendo los Estados Unidos en realidad no están llevando a una condición de entender o de pensar que se podría salir fácilmente de este conflicto. Esto requiere pues una conciencia geopolítica, una capacidad de comprensión histórica mucho más fuerte y requiere obviamente una idea mucho más clara de qué son los Estados Unidos en el mundo actual, cuál ha sido su papel frente al orden internacional y si en realidad Estados Unidos tendrá mayor capacidad de poder frente a o desde una concepción imperial transaccional con respecto a la guerra en Ucrania y a otros conflictos en el mundo. Pues profesor Carlos Patiño, gracias por estos minutos. Esta es una noticia supremamente importante que ha pasado el día de hoy allí en la Casa Blanca y que queríamos, por supuesto, analizar en este espacio en Noticias Caracol en Vivo. Gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias.